Una tarde más en la Plaza Victoria. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Yana González a mi izquierda, Lautaro Volpe a mi derecha, Martina Rojo quien les habla y Agustina Górez del otro lado, tirando poderes en la operación técnica. La tarde pasada abrimos el cofre donde los vecinos de la Plaza Victoria y las vecinas de la Plaza Victoria acercan temas sobre la historia argentina para charlar acá en los banquitos de la plaza. El que había salido... Gran tema había salido, ¿no? Si mal no recuerdo, es sobre la Revolución de Mayo, pero con una vueltita de tuerca, por así decirlo. Sí, sobre todo con un tema de pensarla, ¿no? Decir, bueno, ¿a quién le pertenece la Revolución de Mayo? ¿Quién la hizo y a quién le pertenece? ¿No? ¿O a quién le pertenece el reclamo? Un más tema o menos bastante presente. Cada vez que se habla de historia aparece la Revolución de Mayo. En las escuelas o en cualquier lugar que se mencione la historia está presente el tema. Sí, ¿no? sí, fecha patria indiscutida. Claro, sí. Un hito fundamental. ¿Quién no tuvo un acto de... Totalmente. De 25 de mayo. Como profesores de historia es un tema que a ustedes les pregunto, ¿les apasiona o les da un poco, no sé, como diciendo otra vez este tema, un tema repetitivo? A mí me gusta mucho, pero siempre tratando de sacar... Me pasa que siempre viene con ese chip de, Claro. La primaria, justamente, o de esos actos como que no profundizan en el proceso y entonces es difícil sacarlos de ahí, pero después hay un montón de tela para cortar, me gusta mucho. Sí, a mí es un tema que me gusta mucho, pero que sí es complicado, ¿viste? Yo siempre cuando doy clase le digo a mis alumnos como, muchachos, este tema es un quilombo, o sea, presten atención porque es un quilombo. Entonces, me gusta mucho, pero bueno, siempre es como que a la hora de darlo, ¿viste? Como que tenés que muchas cosas. ¿Es un quilombo por qué? Muchas causas, muchos actores sociales, posturas poco claras a veces, ¿viste? O muchas posturas contrapuestas, como que hay muchas cosas para analizar, ¿viste? Muchos actores sociales al mismo tiempo. Muchas interpretaciones también. Muchas interpretaciones, claro, sí. Hay disputas historiográficas también, si retomamos Totalmente. lo de la tarde pasada, ¿no? Totalmente, sí. Oh no, historiografía otra vez, no. Sí, vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer. Siempre, sí. Como Sí. para empezar a incursionar en el tema, no se podría hablar de Argentina en ese territorio de 1810. No, claro, no. No, para nada. No Éramos existe el Argentina. virreinato del Río de la Plata. Claro. Creado éramos en lo Argentina. que sería el siglo XVIII, el virreinato... 1776, con las Bien. reformas borbónicas, se crean dos nuevos virreinatos, entre ellos el virreinato del Río de la Plata. Tomando nota, los chicos en la escuela. Que bueno, ahí arranca lo que es el virreinato del Río de la Plata, en un contexto que empieza a entrar en crisis la corona española. ¿Puede ser? Ya venía en realidad con una crisis que podríamos decir que empieza con la batalla de Trafalgar, quizá, en el 1805, cuando pierde la batalla, es una batalla naval, que pierden contra Inglaterra, y ahí como que se les hace moco toda la hegemonía. armada. Sí, Claro. en realidad antes de esa crisis lo que está bueno pensar también es que el Imperio Español estaba pasando un proceso de reestructuración muy grande Eso. porque había habido un cambio de la familia gobernante, digamos, y se estaba como un poco importando un modelo de organización de otro lugar, ¿no? Claro. Entonces en esto es cuando vienen estas reformas borbónicas, esta cuestión de querer sacarle a los criollos lo que habían ganado hasta el momento, que va a generar como roces sociales. Y después, bueno, eso va generando un caldo, ¿no? Para toda esta crisis que estabas contando vos. Las reformas borbónicas entonces se podrían considerar que son como una intención de la corona española de afianzar, de fortalecer algo que se le estaba Sí, viniendo abajo. exactamente. Sí, Y que es no lo una- logran, o sea, no funciona. La intención es reorganizar y readministrar sus territorios Sí. coloniales. Centralizar también. Sí. Es como que esto era medio un viva la pepa, ¿viste? Como que, y claro, llegaron Bueno, se acabó. Claro, como bueno, vamos a poner orden acá. Claro. Se da en este contexto de crisis de la corona española Sí, totalmente. y de una corona española que empieza a retroceder con el avance francés. Sí, que una corona española que básicamente deja de existir, ¿no? O sea, Claro. básicamente. Ante la ausencia de poder de la corona española, los criollos locales se empiezan a Claro, preguntar, bueno, como ¿quién para- reemplaza ese poder vacante? Claro, pero esta situación lleva un par de años ya, o sea, no es que una situación que empieza en el 10, es una situación que empieza en el 8, con un rey que estaba preso, con una junta de gobierno, que es la Junta de Sevilla, que un poco asume las funciones del rey. Después eso desaparece, aparece un consejo de regencia, ¿viste? Que como que nadie sabe muy bien qué onda. Incluso podemos irnos más atrás con las invasiones inglesas, digamos, que Claro. empiezan a dar, le empiezan a dar herramientas a los criollos distintas de autonomía, de toma de decisiones y también De irse a las manos. Claro, de valérselas por sí mismo y que del otro lado es que, bueno,
Sí. Suerte. Después lo otro es que, bueno, estas son como muchas causas que van predisponiendo, ¿no? Creo que está bueno preguntarnos por el concepto de revolución. Tipo, bueno, ¿es una revolución para empezar? ¿No es una revolución? Claro. No sé qué Esa pensás es vos. esa es una de las tantas discusiones En historiográficas. un, Claro. en un primer momento, entonces... Yo soy full termo revolución. Se encuentran esos criollos que vivían en el virreinato del Río de la Plata, puntualmente en la capital del virreinato, que es Buenos Que Aires. es Buenos Aires, claro. Y Sí. ya se empiezan a encontrar con, porque vos mencionabas recién lo de las invasiones inglesas, ya hay también una ausencia de poder medio, ¿no? Llegan las invasiones inglesas y no hay como una respuesta de la corona española de combatir eso. Son los criollos los que se tienen que organizar para defenderse. Sí, los criollos, un poco de la mano de Liniers, que era un chaboncito francés, que después termina siendo el virrey, ¿no es cierto? Pero bueno, básicamente como que todas las reformas borbónicas habían generado un clima como de bardo entre americanos y españoles, ¿no es cierto? Los españoles que venían de la península. Sobre esto caen estas invasiones inglesas en las cuales los españoles se lavan las manos, háganse cargo ustedes, el virrey se escapa con todo el oro. Y ahí, bueno, es como justamente esto, ¿no? Como los criollos, con Liniers a la cabeza, armando milicias, haciéndose cargo, ¿no?, de estas invasiones. Y eso obviamente los hace salir fortalecidos, ¿no? Porque esas milicias quedan armadas y ahora tenemos un grupo de criollos que cuenta con unas fuerzas armadas medio paramilitares que están a su disposición. Claro, eso empezó a generar un caldo de cultivo que Claro. ya en Sí, el 10... Y además nombran a Liniers como virrey por primera vez lo hacen desde acá, cuando el virrey siempre era nombrado por el rey directamente. Claro. Bueno, después de la recuperación, la reconquista de Buenos Aires, lo nombran a Liniers. Sí, que eso va a ser otro factor de bardo porque Liniers era francés, en una época en la cual España estaba invadida por los franceses, ¿no? Claro. Liniers era lo que hablábamos recién, ¿no? Como Milei, así como ¡amo ser un topo dentro del... era un poco Corría eso. esa suerte, Liniers. Sí. Pero bueno, después cuando toda esta situación como que explota, ¿no? Sí son los criollos los que... En el bueno, 10. En el 10. Ya en el 10. En el 10 lo que pasa es que la autoridad que estaba gobernando en nombre del rey en España, que era Sí. la Junta de Sevilla, se disuelve frente al avance de las tropas francesas. Entonces, cuando llegan esas noticias a Buenos Aires es que realmente salen como todas estas ideas, ¿no? Decir, bueno, ahora qué hacemos. Claro, como que la institución que es el Consejo de Regencia ya no es más la Junta de Sevilla, queda un poco acorralada por las fuerzas napoleónicas. Como odiaba el tema del Consejo de Regencia, me acuerdo, era como que decía, no me interesa. Son formas en que se fue organizando la corona española corriendo detrás. O sea, Más que la corona, la resistencia en claro. España, ¿no es cierto? Claro, Es primero un forman poco... juntas, con una junta de juntas, que es la Junta Central, y cuando la Junta Central cae es un Consejo de Regencia que básicamente tiene menos miembros y está acorralado Claro. en Cádiz, ¿no? Como Claro. así como, Bueno, y eso cae y llega esa Cádiz. noticia Me imagino el clip con el chiste malo, listo. al Cabildo de Buenos Aires, llega esta noticia y ahí se empiezan a preguntar, ¿no? Y ahí podríamos empezar a debatir quizás a dónde iba enfocado el tema, que es si es una revolución o no es una revolución, si lo es, de quién fue, quién participó, quién la lideró, y bueno, un montón de preguntas que podemos ir Sí, creo que para eso podríamos como aunar, ponerle un concepto de revolución, ¿no? Bueno, ¿cuál propones? ¿Cuál propone la profesora? y yo siempre uso el de cambio profundo. Un cambio El de cambio profundo. rotundo, cambio profundo. De estructura. Sí, Sí, no sé si de ¿Vos estructura. les- En este caso el cambio no es de estructuras, por lo menos no al principio. claro. Yo le sumo la violencia, que suele ser un cambio que acarrea violencia, muchas veces, ¿no? Muchas veces sí, Sí. Y que es muy rápido, que suele ser muy rápido. claro. En un primer momento, sea o no sea una revolución, por lo menos la discusión, ¿quién la empieza a dar en ese cabildo abierto? Porque al cabildo no entraban todos y todas. No, en realidad tenemos que pensar que el cabildo, más allá del edificio, era como si fuera una especie de municipalidad, ¿no? Era la institución que se encargaba de la vida de la ciudad. Esa institución obviamente tenía una serie de miembros que eran los cabildantes, que eran los que tenían como funciones, ¿no?, dentro del gobierno de la ciudad. Pero en Buenos Aires se había generado como una lógica bastante grande de pibes que se juntaban a charlar, que se juntaban a hablar de política, ¿no? Como todos estos jóvenes letrados, ilustrados, en los cuales estaban todos los que conocemos, un Belgrano, un Moreno, un Castelli.
Con acceso a la información. Que tenían acceso a la información, que muchos habían estado en Europa, que conocían cuáles eran los debates, ¿no? Que se daban en toda Europa. Entonces, bueno, y ahí ya se te empieza a perfilar, ¿no? Una especie, o sea, una clase Sí. de persona. Ujú. Digo. No todos accedían a la información, Claro, no todos exacto. accedían a la formación Pero universitaria. todo esto que nombra también, además de que el Cabildo era una institución como hoy podría llegar a ser una municipalidad, que en realidad tenía mucho más peso. El Cabildo era como el corazón de la ciudad. Y era uno de los lugares donde los criollos todavía tenían participación. Claro. Si bien no tenían, quizá no eran alcalde de primer voto o como esos lugares importantes que todavía lo ocupaban los peninsulares, sobre todo después de las reformas borbónicas, sí los criollos tenían participación en los cabildos abiertos, o sea, tenían calidad de vecinos y entonces ahí Claro. eso también nos da otra pauta. Claro, ponele, un Moreno era un abogado del Cabildo, ¿no es cierto? Era como el abogado del Cabildo. Un Belgrano no estaba en el Cabildo, pero estaba en el consulado, él trabajaba en el consulado de comercio. Entonces, como que eran tipos que tenían cargos, ¿no es cierto? Que conocían la administración y sobre todo conocían como todas estas nuevas ideas y se iban planteando, ¿no? Estas preguntas. Pasa entonces que Antes de avanzar, los peninsulares serían Los nacidos en España. los nacidos en España que vivían en las colonias. Claro. Por ejemplo, en la colonia del Virreinato del Río de la Plata. Claro. Exacto. Y los criollos son los nacidos ahí en Buenos Aires. Claro, que ese es otro gran debate que se da en la época, el tema de la categoría o no de colonia. ¿Somos colonia o somos parte integrante de la corona española? Pero bueno, ese es para otro... Claramente somos colonia, no teníamos ni la misma representación, ni la misma... Sí, pero desde importancia. España se decía, no, las partes integrantes de la monarquía, ¿no? Como la monarquía española tenía una composición extraña en el momento, porque eran como distintos reinos unidos por la persona del rey en ese momento. Es como que, bueno, ese era otro debate, pero sí, para otro momento, creo. Pero esto de peninsulares y criollos también nos habla de la sociedad de ese momento, que era una sociedad de castas. Y que Ajá. básicamente era según tu mezcla de sangre, ¿no? Como Claro. la importancia que tenía era según la pureza de tu sangre, así, bastante... Y del color de tu piel. Totalmente. Entonces, bueno, eso también, o sea, te determinaba qué lugar podías ocupar, tu cuna, digamos, de quién habías nacido. Eso también es interesante. tenerlo en Entonces, cuenta. el Cabildo de Buenos Aires, al recibir la noticia que llega en 1810 de esta crisis de las juntas o de los consejos de regencia que se estaban defendiendo, resistiendo al avance francés de la corona española, lo empiezan a discutir qué hacer con esta vacante de poder, peninsulares y criollos. Criollos ilustrados. Sí, en realidad con data. lo primero que pasa es que tenemos distintos grupos de interés. Digamos, vos tenés como un grupo de los criollos. Lo primero que pasa es que llega la noticia y el virrey, que era Cisneros en ese momento, dice: Se hace el sonso. acá no pasa nada. Full gordo, no pasa nada. Claro. El Cisneros, Claro, ¿viste? Como claro. que no pasa nada, Tranqui. tranquilos, no pasan. Bueno, frente a eso, todos los criollos como que se agitan y dice, loco, bueno, llama a un cabildo abierto, que era esta reunión en la cual se decidían las cuestiones de importancia extraordinaria, digamos, para la ciudad. Llama a un cabildo abierto porque acá hay que decidir entre todos, digamos. O sea, ya no tenemos rey, no tenemos autoridad, hay que ver qué pasa. Entonces ahí que se empiezan a agitar como estos días que se conocen como la Semana de Mayo. La semana de mayo, el 20 de mayo, por así decirlo. El Claro, el 18, el 20, el 22. El 18 Bien. llegan las noticias. Pero bueno, acá es cuando se empiezan como a mover las aguas y mucho de lo que pasa en espacios no oficiales, digamos. O sea, mucho de lo que se debate fuera del cabildo. Por ejemplo, como la imagen que estamos viendo. Sí, esa es Son la... discusiones afuera del cabildo. Sí, pero ese es del día de la revolución, digamos. Ese es como el pueblo esperando, el pueblo quiere saber qué está pasando, ¿no? Eso Como- sería adentro, ya, las discusiones que se... Sí, que esa imagen me da mucha risa porque el que está disertando ahí es Castelli, que no lo llevo a ver bien desde acá, pero conozco la imagen. Ajá. Y si vos te fijas, hay uno que está sentado adelante a la derecha, con pinta Sí. de deprimido. Bueno, Sí. ese Moreno. Ese vos lo podés ver de una porque decís, el que tiene pinta de estar preocupado, deprimido y pensando quién lo va a traicionar es Moreno. Pensando a quién lo va a traicionar. Sí, sí. Lo que sí se ve a primera vista en esas imágenes, no así como en esta que estamos viendo en este momento, personas con galera y bastón, ¿no? Acá, por ejemplo, empezamos a ver otro tipo de vestimenta. Dice un poco, ¿no?, de cómo estaba conformada esa sociedad. No todos eran criollos ilustrados que tenían acceso a la información como No, para nada. los nombres que mencionaste recién. Por ejemplo, De- esa gente que es la que estaba discutiendo qué hacer con esa vacante de poder, era gente de galera y de bastón, ¿no? Sí, lo bueno de esa imagen creo que es que
digamos, cuando finalmente se reúne el Cabildo Abierto, como decíamos que las milicias tenían un peso muy importante y que los sectores populares estaban representados en las milicias sobre todo, nosotros vemos un recorte, pero la plaza estaba cercada por las milicias, digamos. A la plaza entraban los que de antemano se sabía que eran proclives al bando de los criollos, ¿no? Para eso estaban las milicias, los famosos chisperos de Frenchy Beruti. Y bueno, Frenchy Beruti estaban como diciendo, vos pasás, vos no pasás, a punta de arma, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí es como la porción, como se le decía, más sana de la ciudad, ¿no? Los vecinos, la gente bien, se diría hoy. La gente bien. Claro, la gente bien. Pero bueno, a lo que me refería recién es que en realidad muchas de las discusiones se dan en las casas de estos criollos, ¿no? De hecho, a Cisneros le caen también a punta de arma, agitarle un día a la casa a la noche, a decirle, loco, vos acá vas a hacer lo que nosotros digamos. Como que todo se empieza a dirimir un poco en unos espacios como no oficiales. Sí, que es lo que pasa también en las tertulias. Claro. Cuando tenemos Me encanta esa palabra. De las mujeres, las casas de las mujeres abren sus casas, las mujeres de clase acomodada sobre todo abren sus casas para que se den estas discusiones, como más en el ámbito de lo privado. Empieza a haber una rosca entonces de ver cómo se reemplaza ese poder vacante a partir de la crisis de la corona española. Lo empieza a discutir un grupo de élite, se podría decir, de la sociedad. Sí, porque digo, lo que estamos viendo ahí, claro, intelectuales criollos, que además de eso, ¿cómo se conformaba la sociedad? Por ahí, como grandes rasgos. Hay una parte que está como enormemente silenciada, digamos, o de lo que no se habla mucho porque ni siquiera lo vemos como representado en las imágenes, y es que alrededor del 30% de la población estaba compuesta por gente esclavizada, afrodescendientes, africanos, que era una porción muy grande de la sociedad. Y pueblos originarios teníamos otro porcentaje muy grande, mucho mestizaje también, ¿no? Entonces, quizás los criollos no eran ni siquiera los más numerosos de la sociedad. Claro, era un grupo reducido con mucha data y mucha rosca encima, que bueno, ahí recién vos mencionabas a Castelli y un poco esas discusiones que se empiezan a dar en la semana de mayo dentro del Cabildo, es decir, bueno, está vacante el poder de España, ¿quién agarra la manija ahora? Y ahora, claro, se dan como 3 preguntas claves, digamos, como el hecho de, bueno, ¿quién nos va a gobernar ahora? El tema de ver si la autoridad del virrey seguía teniendo fundamento, digamos, o sea, el poder que tiene el virrey emana del rey y ya no hay ni rey ni junta, entonces, bueno, ¿quién nos tiene que, o sea, qué pasa con esto? Y en caso de que el virrey ya no tenga poder, como bueno, ¿cómo nos organizamos? ¿Cuál es la forma de gobierno o quién nos tiene que gobernar a nosotros? Ahí con esto de los debates historiográficos o también políticos en torno a la Revolución de Mayo, muchas veces se menciona de que estuvo basada en ideales de la Revolución Francesa o hasta quizás algunos intereses de Inglaterra también en presionar a estos criollos para poder perjudicar a España. Pero tengo entendido que Castelli ahí en una de esas reuniones menciona el tema de la retroversión de la soberanía. Que eso es más una línea hispánica, ¿no? ¿Qué es la retroversión de la soberanía? Sí, en realidad la línea hispánica de eso es la figura de Dios, en verdad. Porque la ilustración española es una ilustración cristiana, que no deja de tener un peso muy importante las creencias religiosas en lo que tiene que ver con las ideas políticas. Entonces, básicamente lo que plantea la retroversión de la soberanía es: la soberanía tiene origen en Dios, Dios se la da al pueblo. Antes, en las ideas, digamos, que solventaban la monarquía absoluta, era Dios se la da al rey. Bueno, no, acá no. Dios se la da al pueblo, y es el pueblo el que legitima a un rey a ejercer esa soberanía. Si no está el rey, si el rey no gobierna para el pueblo, si el pueblo no le otorga su apoyo, su legitimidad, esa soberanía deja de estar en manos del rey y vuelve al pueblo. Y es el pueblo el que decide qué hacer con esa soberanía. Bien, y ahí se empiezan a decir, bueno, que vuelva al pueblo, pero la pregunta por ahí es esos criollos ilustrados que empiezan a decir, bueno, que vuelva al pueblo. Cuando hablan del pueblo, ¿también hablan de los afrodescendientes, de los pueblos originarios? ¿O es una idea de pueblo más teórica, por así decirlo? De hecho, el concepto de pueblo ha atravesado como muchas formas distintas de entenderlo, y en esa época los pueblos eran incluso hasta las ciudades, te digo, ni siquiera se asociaba el pueblo a la gente, ¿no? Entonces el pueblo era un concepto que estaba asociado como a la ciudad, ¿no? Y dentro de la ciudad, justamente a los vecinos, a los que tenían propiedades, a los que podían demostrar rentas, a los que sabían leer y escribir, que entre todas estas cosas eran los menos, digamos. Y con respecto... Sí, un gran filtro.
Sí, O totalmente. sea, obviamente afrodescendientes no, esclavos mucho menos, eran Pueblos cosas. originarios tampoco. Pueblos originarios tampoco, mujeres tampoco. Mujeres tampoco, claro. Una idea resumida del pueblo, Claro, ¿no? sí, sí. El pueblo, la gente de bien. Sí. No todo el pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? Son algunas de las preguntas que se empiezan a hacer Totalmente. en esta semana de mayo. Y ahí se empiezan a generar discusiones que dividen un poco un lado y del otro la mecha, ¿no? De esas reuniones del Cabildo. Si se espera que el pueblo participe, si se espera más órdenes de que vengan de España. Sí, totalmente. En realidad, bueno, una vez que ya tenemos como esos conceptos, dentro del Cabildo Abierto, las ideas giran en torno a el virrey Cisneros tiene que seguir gobernando, porque nosotros seguimos siendo parte de la monarquía española, o el virrey ya no tiene poder, la soberanía vuelve al pueblo, que es lo que decías vos recién, y que es la base de todo el movimiento juntista español, y de ahí Buenos Aires podría estar como que podría formarse una junta de gobierno a semejanza de las juntas De lo que de ha pasado España. en España, Claro. claro. Esas son más o menos como las posturas que empiezan a tomarse. El tema es que, bueno, los debates después se hacen muy largos, en el medio hay un montón de rosca, ¿no es cierto? Cisneros en un momento como que dice, bueno, sí, hagamos una junta, y lo eligen a él de presidente de la junta, ¿no? Claro. Entonces, frente a eso, le cae Castelli a la noche, tipo, con un arma, a decir, loco, renuncia porque te rajamos. Como que hay unos días de mucha rosca, pero básicamente las posturas son estas. La Junta termina conformándose, Termina conformándose. que es lo que se celebra el 25 de mayo puntualmente. Sí. Sí. La conformación de una primera Junta, muy lejos estamos de un sentido de nacionalidad o de una identidad patriótica o Por Yo lo- creo que por lo- nuestra nacional revolución argentina. fundadora en un montón de cosas. No sé si ya se puede hablar del concepto o la idea de nación, pero sí que hay un sentimiento de diferenciación, al menos, me parece. Sí, ¿no? quizás una identidad por oposición, digamos, ¿no? Como Claro. nosotros frente a ellos. Quizás no un patriotismo como lo entendemos hoy o una nacionalidad tipo Argentina, a pesar de lo que dice la historiografía oficial de Mitre, que ve a la Revolución de Mayo como el momento de fundación de la Argentina. Claro. Pero Estar sí, discutiéndolo hoy un poco es por eso, es un resultado de esa historia oficial. quizás, sí. Pero sí yo creo que había un sentimiento de identidad, y el tema es que ahí también, bueno, se chocan, ¿no? Los distintos sentimientos de identidad. Entre los más españolistas, los más criollos, como que hay ideas en pugna ahí. De hecho, en el acta de fundación de la primera junta, si uno lee, dice que la junta se forma en representación del rey Fernando VII. Claro. Entonces también hay toda una rosca historiográfica de, bueno, fue realmente que formaron la junta para esperar. La famosa Fernando. máscara de Fernando. Claro, o la formaron de verdad. Hay quienes, a mí me lo enseñaron así en la facultad, como no, sí, formaron la junta pensando en cuidarle el poder y cuidar los territorios para Fernando. Hay toda una versión contrapuesta que dice, no, lo hicieron como una máscara, como para disimular y poder avanzar en el camino sin que los tacharan de insurgentes de Claro. ahí nomás. Sí, como que había una cuestión política ahí de ver cómo iba a reaccionar la península, ¿no? Frente a estos acontecimientos. Yo creo que ahí también podemos empezar a diferenciar nombres dentro de la primera junta. Con respecto al acta, a mí me gusta a veces cuando doy el tema hablar de la revolución conservadora, ¿viste? Como decir, bueno, es una revolución para conservar los derechos de Fernando frente a España. Como que esa es una forma de verlo de algunos. Bueno, de hecho muchos de los criollos justamente volviendo un poco a tu concepto de revolución, no estaban buscando un cambio estructural del comercio, por lo menos, sino participar. creo que el comercio- Participar más como participaban los peninsulares. Yo creo que el comercio justamente sí, todos buscaban Ah. un cambio. O sea, justamente... Pero Era cambiar una de la las cosas. estructura del comercio o participar, una mayor participación de ellos en el comercio. No, cambiar, porque teníamos un monopolio comercial que era como sumamente restrictivo. Entonces yo creo que ese es como el único punto en el que quizás todos decían, loco, necesitamos... Claro. De hecho, sí, después de las invasiones inglesas es como que se les abre un mundo sí, bastante interesante en lo que respecta al libre comercio. Es decir, Claro. bueno, mirá todas las posibilidades que hay si pudiésemos comerciar. Lo Claro. hacían igual mediante el contrabando, pero digo, legalmente iba a ser mucho más fructífero. claro. El famoso Es- libre cambio y cosas. En esa primera junta ya conformada, quizás las discusiones más centrales que se recuerdan son entre los saavedristas y morenistas, ¿no? Sí. O sea, son los famosos dos bandos que se forman, ¿no? Los seguidores de Saavedra y los seguidores de Moreno. En esta idea de quién fue la revolución o quién fue el proceso de mayo,
había participación de ese pueblo que empezamos un poco a identificar como afrodescendiente, pueblo originario, milicias, Sí, totalmente. las provincias también, además de la capital del virreinato. ¿De qué lado jugaban todo ese pueblo, que lo podríamos identificar como pueblo, en esas discusiones más de rosca que se daban dentro del cabildo? Sí, yo creo que la revolución es como el gran momento de irrupción política del pueblo, podríamos decirle argentino hoy en día, pero creo que es el momento en el cual el pueblo irrumpe y tiene presencia política, ¿no? Cuando en la primera junta las cosas no avanzaban, perdón, en el cabildo abierto, un Belgrano, un French y Beruti te decían, loco, si no se apuran, el pueblo está afuera y el pueblo les va a hacer saber qué es lo que quieren, ¿no es cierto? Las milicias estaban formadas por sectores populares, entonces yo creo que hay una participación popular grande en todo este proceso. El tema es después ver, bueno, cómo se relacionan las élites con ese pueblo, ¿no? No, y además creo que podemos también diferenciar distintos escenarios. Una cosa es el escenario institucional, Claro. donde participan los vecinos, y ahí sí tenemos como una porción muy pequeña de la población y del pueblo, y después todo lo que pasa en la calle, y lo que pasa en las ciudades, y lo que pasa después en el campo, y ni hablar de lo que pasa en la guerra de la independencia, que más años hacia adelante se termina concretando en nuestra independencia y todo lo que pasó después. Ahí me parece que se va ampliando un poco el abanico de participación, y de hecho ahí tenemos muchos casos de afrodescendientes, varones y mujeres que participaron, o sea, como dependiendo del escenario que uno mire. Que estas personas que empiezan a participar lo hacen con un ideal? O sea, ¿tienen una convicción de por qué están participando de eso? ¿Comparten los ideales de Mayo, si es que existen? No sé si los ideales, pero quizás sí los descontentos. Que creo que también los sectores populares eran movilizados, ¿no? por los comandantes, por así decir, en las milicias o por los dirigentes. Y quizás, bueno, el tema es ver cómo se relacionan los ideales, ese ideario de Mayo, de la libertad, ¿no? De todas estas cuestiones así juntistas, con lo que quería la gente de a pie, ¿no? Que quizás era vivir mejor, por ejemplo. Era vivir mejor, dejar de ser esclavos, era quizás esta idea de que los españoles como que nos quitan todo, o esta idea de la opresión que ya había empezado quizás a recorrer América Latina desde hace un tiempo, no sé, con Vizcardo y Guzmán, ¿te acordás de Vizcardo y Guzmán y esa carta de los... Recordemos que tenemos la revolución de Tupac Amaru en el Perú. También, sí. Que ya había hecho mucho ruido. Sí, todo el tema del tributo indígena, viste, como que había toda una movida así, como que... Lo pregunto porque hay algunas interpretaciones como que le bajan el precio a la idea de proyecto colectivo detrás de la Revolución de Mayo, como si más bien fue un proceso encabezado por un sector de privilegiado, y los otros participantes del pueblo medio que lo acompañaron casi obligadamente. ¿Ustedes qué piensan de esas interpretaciones? ¿Las comparten o creen? Yo creo que tiene que ver con, no podemos puntualizar en casos particulares, pero sí creo que el descontento era general. Sí creo que tenemos otros casos, como bueno, la revolución haitiana, como Tupac Amaru, que ya empiezan a hacer ruido en América Latina, que no hacen oídos sordos, llegan acá, y que hay ideas que recorren el territorio. Y también vuelvo a esto de los distintos escenarios. Quizá lo político sí fue encabezado por un grupo, pero después todo lo otro fue conducido en general, no sé, toda la primera línea del Ejército Libertador de San Martín eran esclavos, está bien, buscaban su libertad, pero bueno, o sea, su libertad personal, ¿no? Incluso pero tampoco le vamos a bajar el precio de lo que hicieron, participaron de eso. Incluso en Buenos Aires había un regimiento de pardos también. O sea, junto con el regimiento de Patricio había un regimiento de pardos. Exacto, es más, incluso estoy pensando ahora, no me acuerdo si en la biografía de Castelli, bueno, una de las biografías, leía que cuando lo eligen a Saavedra como jefe de las milicias, como que hubo ahí una rosca de Belgrano, porque las otras personas propuestas como comandantes eran afrodescendientes, ¿no? Entonces como que hubo una rosca ahí como para que el comandante no fuera afrodescendiente, digamos. Claro, pero igual se le bajó el precio al interés individual, por así decirlo, de querer dejar de ser esclavo, en el caso de los afrodescendientes o de los esclavos en general que habían. Como si no fuera una causa justa para pelear por la independencia. No, claro, totalmente, de hecho también San Martín le podría haber dicho, vení pelear y fin, digamos, claro, y él le ofrece la libertad. Porque eran esclavos, claro. Totalmente. La libertad, un poco esa idea del interés individual dentro del colectivo, o sea, el interés tuyo individual también es parte del colectivo.
los dos se conectan y sí, en algún punto se desarrollan encuentran. juntos. Claro. Sí, es como lo privado es político, digamos, y lo político se hace privado también. Claro, hay un como poco esta idea. una intersección. Yo creo que Sí. todos La idea aportaban a la gran causa que Sí. de alguna manera, yo creo que en el mayo no sé si estaba tan clara, hay mucha discusión al respecto, pero que efectivamente se fue encauzando a lo que finalmente sucedió. Sí, creo que dentro de esto también empieza a ver como esta línea que vos decías recién de Moreno y de Saavedra. Quizás ahí, con Moreno en particular, quizás ahí ya sí entran las ideas de la ilustración más francesa, ¿no? Como que yo más creo foráneas, por así decirlo. sí, más foráneas, pero no sé, quizás podríamos pensar que el juntismo español también es foráneo, pero Bueno, pero estás hablando de una colonia española. bueno, sí, claro, puede ser. Es como Pero, respetar la línea. pero sí, estas ideas más asociadas a Rousseau, por ejemplo, o a la Revolución Francesa, yo creo que están en particular en Moreno, que, bueno, por algo se lo terminan sacando de encima y por algo él chocaba tanto, ¿no?, con el resto de la gente. Tampoco creo que Saavedra haya sido como el conservador que no quería nada. Yo creo que Saavedra era un representante de los intereses colectivos de algunos sectores, o que por lo menos tenía representación, pero quizás su forma era distinta o su proyecto era distinto, y eso es lo que lo va a diferenciar con Moreno, digamos. Es interesante el tema ese de la cuestión de la representatividad, que creo que en el presente se está discutiendo mucho, como que hay muchas representatividades y cuántos representados. Sí. En esa discusión de Saavedra y Moreno, que muchas veces se la presenta como la primera grieta de nuestro país, está interesante también pensar dónde estaba el pueblo en esas roscas, en esas discusiones. Sí. En Saavedra, en Moreno vos lo mencionás como un abogado que viene formado con mucha data de la Ilustración francesa, había traducido el contrato social de Rousseau. Lo traduce, lo había leído, la traducción la hace un poco después, cuando la empieza a publicar, viste, en la Gaceta. Pero sí creo que a mí los dos personajes me gustan mucho como tema de estudio, digamos. No creo que Saavedra sea necesariamente el malo de la película, pero quizás era como el rival que necesitaba contar, por así decir. Moreno sí va a plantear cuestiones como que eran mucho más aceleradas hacia una independencia y hacia un congreso constituyente. Y Saavedra tenía el apoyo de los sectores populares, pero su idea quizás sí era un poco más quizás. sí, o más fidelista, quizás. Lo cual no implica que él no haya dicho, bueno, loco, yo pongo mis tropas para hacer la revolución y sacamos al virrey, y el punto determinante en la revolución fue Saavedra. Claro, lo que noto por ahí es que Saavedra venía con la experiencia de ponerle el cuerpo. Él sí conduce las milicias de las invasiones inglesas, ¿o no? Pero tampoco tanto. O sea, Saavedra era un comerciante. Era un comerciante. Era un comerciante que terminó, digamos, peleando en las invasiones inglesas, como pelearon todos, pero tampoco esta idea de que él era como militar de larga data y de toda su vida, ¿no? Bien. Era como que, bueno, se encontró en esa. Y, claro, esa es mi opinión, por lo menos. Sí, pero sí creo que no hay que quitarle mérito a que fue el que después, con el regimiento de patricios propiamente dicho, como llevó las tropas a el brazo armado que hizo que la fuerza determinara cómo se dieron las cosas finalmente. Totalmente. No sé si hubiese pasado lo que pasó si no hubiesen estado ese regimiento armado. Estuvo, diciendo, o sea, él estuvo claro, combatiendo la invasión inglesa. Tengo No, una... pero ¿Tienen dudas con eso? En mayo, yo digo en mayo, Sí. el 25 de mayo de 1810, o sea, fue clave el papel del regimiento de patricios. Totalmente. Como la fuerza, ¿no? La amenaza, la violencia de decir, bueno, tenemos esto, y él era el comandante. Es decir, Claro, bueno, lo No, cuestiono perdón, por yo sí. me reía porque estaba pensando en lo que decías vos, que tengo un alumno que hace poco me hizo una historieta sobre la Revolución de Mayo y resumió todo esto que estamos diciendo en 3 viñetas en las cuales el virrey decía como, che, acá no va a haber cabildo. y afuera estaba la gente como diciendo, che, ¿a vos cuántas balas te quedan? Pasen al cabildo, por favor. claro, algo así. Algo así, ¿viste? Y sí, y en eso Saavedra fue determinante, digamos. Sí, y después Moreno estaba como mucho más alejado de los sectores populares, incluso los sectores populares a él no lo querían, más allá de que su prédica, de lo que él hacía a través de la Gaceta, era mucho más cercana quizás a una idea más popular de entender las cosas, pero su personalidad no era un tipo carismático, digamos. Era como más bien un introvertido, ¿viste? Que Es como que te rosqueaba mucho esta idea de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, en su vida cotidiana, digamos. No tenía bases, Moreno. No sé si sin el pueblo, pero sí él no tenía conexión personal con el pueblo. Claro, Que viste que concretamente en las- no representaba al pueblo. Claro, completamente. en las formas latinoamericanas de hacer política, se me fue la palabra, ¿qué dije recién?
Bueno, como el carisma, ahí está, no me salía. Sí. El carisma es muy importante como conexión con las masas populares, ¿no? Y eso Moreno era algo que no tenía. Él escribía un montón y elaboraba y sacaba las leyes y sacaba el decreto de supresión de honores y todo lo que queramos, pero la gente de a pie a él no lo quería, incluso le tenía miedo, ¿no? Como que circulaban como también todas estas ideas de que le llegaban las listas negras y los desterraba a todos, de que había mandado a matar a Liniers, bueno, eso lo hizo en realidad, pero como que su imagen popular era como la de un tipo medio sombrío, así, que estaba como siempre viendo a ver quién lo va a traicionar y a quién, como que no era un tipo que la gente quisiera, ¿viste? Pero sí era un cebado de la revolución y sí quería pisar el acelerador fuerte. Y fue el primero. Sí. Y quizás notó cierta burocracia en esa primera junta, ¿no? O en la conformación de lo que sería la Junta Grande, después. Cuando dicen, bueno, Sí. que vengan los provincianos o los representantes de las provincias a decir qué hacemos en esta disputa, decir cómo reemplazamos ese poder vacante. Entiendo, ¿no? Que ahí se conforma o se empieza a conformar esa Junta Grande a la que Moreno un poco quiere resolverlo más rápido. Sí, más que resolverlo más rápido, yo creo que él tenía un enfrentamiento personal con Saavedra que se da cuando Saavedra, ¿qué pasa? Así como vos decís que también era más popular, Saavedra se hacía tratar con todos los honores de virrey, usaba el carruaje del virrey, cobraba más que el resto, entonces era como medio dudoso eso, ¿no? Y para que venía con las ideas del contrato social y de la igualdad y qué sé yo, la igualdad dije, como que bueno, eso le chocaba y ese es como el primer choque que tiene. Y después para la Junta Grande lo que entra en cuestión es el tema de cómo se incorporan los diputados que venían del interior. Digamos, Claro. en calidad de qué y bajo qué términos se incorporan al gobierno. Que también son parte de eso que estábamos preguntándonos, que es el pueblo, ¿no? El pueblo Totalmente. no solamente era la capital, que era Buenos Aires. Totalmente. Habían otras provincias. Por ejemplo, Córdoba, que se niega a participar Se viene el Pacto de Mayo en Córdoba. de esa Junta Grande, ¿no? Haciendo el diálogo con el presente. Claro, sí, totalmente. Sí, en realidad Córdoba se transforma en el primer centro contrarrevolucionario, el primer centro que pasan por las armas también. Bueno, de hecho ahí Moreno lo manda a matar a Liniers, que era como el jefe de la contrarrevolución, lo manda a Castelli. Castelli como que estaba medio inseguro y Moreno le dice, loco, o lo matás vos o voy y lo mato yo, pero este chabón vivo no queda. Básicamente porque necesitamos afianzar esto en un mensaje de fuerza. Y después, bueno, el resto de las provincias se suman y hay ahí como un tema de redacción de cómo se las invita, y hay como incluso una no interna, pero una diferencia entre Moreno y Castelli, ponele, de cómo se tenía que dar eso. Y ahí se da un paso al costado Moreno, frente a la conformación de la Junta Grande. Sí, porque su idea en realidad es la siguiente. Cuando se manda la circular del 27 a las provincias, se las invita a enviar diputados para sumarse al gobierno de la Junta. El tema es que Moreno entendía que eso no podía pasar porque el gobierno de la Junta era provisorio y era algo que había pasado en el momento, pero que esos diputados lo que tenían que hacer era formar un congreso constituyente que avanzara hacia una constitución que estableciera una forma de gobierno real y que ya se avanzara hacia la independencia. Lo que pasa es que Saavedra, que movía más hilos, ¿no? Al ser comerciante también tenía como data por todos lados y tenía contactos y todo, dice, no, a mí me conviene que se forme una junta más grande porque él como que todavía tenía un poco de influencia y sabía que quizás muchos de los diputados que venían se iban a incorporar más sobre su ala que sobre la de Moreno. Cuando logra eso, bueno, Moreno renuncia y pide que lo manden a una misión diplomática y bueno, después todo lo que viene después. Claro. Pero yo creo que el problema ahí era de proyecto, quizás. El proyecto que se estaba discutiendo de esa Revolución de Mayo, que cuando se dice Revolución de Mayo se pone el punto en el 25 de mayo, Sí. y todas estas discusiones siguen en el tiempo hasta quizás 6 años después, ¿no? O sea, como que hasta es un proceso súper largo, lo que se podría decir la revolución. Sí, yo creo El que se proceso puede independentista. plantear como el inicio, o volvemos otra vez con el tema de historiografía, pero si tomamos una línea que une mayo con julio de 1816, sí, pero igual es un proceso que no termina ahí, digamos, nuestra independencia se consigue recién, sobrado la década del 20 incluso. Se tiene que ganar por las armas, tenemos que conseguir la aceptación internacional, hay muchas cosas que discutir. Sí, que incluso hasta discutiría si es independencia lo que se consigue o más una cuestión de soberanía política. Porque después la independencia económica, el derrotero de lo que va a ser esta nueva Argentina o este nuevo país sigue anclada a los intereses que lo empieza a copar la corona de Inglaterra, ¿no?
O sea, Sí, eso, sigue bueno, siendo también- dependiente económicamente, no se independizó de nada. Y eso también hasta lo hablamos el otro encuentro, digamos, la forma que se puso incluso mucho más adelante de la organización de la economía como modelo exportador y todo lo demás, también tiene fuertes elementos Claro, Sí. dependientes, así que me da la impresión de que se consigue como más la soberanía política que la independencia. sí, o la entidad sí. como alguien que ya no es parte Sí. de la corona española, sino que ya tiene una entidad o una... Claro, el presentarse ante el mundo Somos un territorio nuevo, un territorio estado. nuevo, tenemos bandera, tenemos Claro. ejército y Claro. nos la bancamos contra Y a partir el de ahí, imperio más grande del mundo. Construir el Estado, pero eso es como el primer paso para la construcción de un Estado nuevo. Dato random, pero A ver. en 1947 Perón, el 9 de julio, declara la independencia económica, como haciendo la línea, Ah, ¿no? ¿verdad? Como la Mirá. soberanía fue como la soberanía política y la Ah, ok. independencia económica se consigue después de mucho tiempo con quizás políticas más No sabía eso. independentistas. Gran dato. En todas estas preguntas que lo estamos haciendo sobre quién conduce la Revolución de Mayo, de quién fue la Revolución de Mayo, si fue popular, si fue elitista, en ese pueblo, en ese supuesto pueblo, que tanto morenistas como saaderistas los convocaban, o el propio Castelli, ¿no? Preguntándose, bueno, ¿quién es el pueblo? Entre quizás los participantes, ¿dónde estaban las mujeres? ¿Entraban al cabildo? ¿Entraban a la plaza? Vos mismos decías que la plaza no entraba cualquiera. ¿Qué rol ocupaban las mujeres en esas discusiones de mayo, no? Y las mujeres en verdad existían, obviamente. Había mujeres, chicos. Había mujeres. Había mujeres. Existían las mujeres y tenían un rol que por suerte hoy está siendo reivindicado, ¿no? Que es el rol del hogar. Que siempre ha sido, se le ha bajado el precio al rol de doméstico, pero que hoy sabemos, y si no lo saben, les contamos, que el rol de la mujer en la casa es del sostén, ¿no? Podemos discutir lo que se esperaba de las mujeres, que era que fueran madres, amas de casa, que no pensaran. De hecho, como les decía más temprano, que es en esta sociedad de castas, daba igual si vos eras una mujer de la élite o eras una afrodescendiente, ninguna tenía derechos. Digamos, obviamente no es lo mismo una esclava que una mujer acomodada, pero igual ninguna tenía derechos en plenitud. Digamos, las mujeres eran consideradas como menores de edad, dependían o de su padre o de su hermano mayor o de sus maridos. Nunca, o sea, siempre iban a Nunca. ser, nunca iban a pasar a la adultez, por así decirlo. No, siempre nunca, iban a siempre. depender de un varón. Exactamente, legalmente no tenían derechos civiles de ninguna manera. Sí ocupaban un lugar, el rol del hogar, o sea, el rol hacia afuera, de la casa para afuera, era de los varones y de la casa para adentro de las mujeres. Lo cual fue sumamente importante. Digamos, más allá de de la excepcionalidad de los casos, como enseguida vamos a ver, como la conocidísima Mariquita Sánchez de Thompson, Claro. que ella tenía ejerció un papel importante porque abrió su puerta a de su casa a las tertulias, donde venía gente, donde incluso está la tradición, se dice que la primera vez que se tocó el himno se tocó en su casa. Claro. Y estas mujeres de la élite un poco aconsejaban a sus maridos en cuestiones políticas y los acompañaban en estas preguntas, en estas roscas, si se quiere, y abrían la puerta de su casa para que eso sucediera. Esos son casos excepcionales. Pero el resto de las mujeres que estaban en su casa criando a sus hijos, haciéndose cargo de la casa, también tienen un rol fundamental en el sentido de que sostienen la sociedad mientras los varones van y hacen lo que estamos Claro. contando que hicieron, Claro. ¿no? Claro. Desde el rol concreto tenemos casos como Mariquita Sánchez de Thompson, que Tenemos en también es muy pantalla. bonita, o Casilda Irgazábal, que también hizo lo mismo, abrieron la puerta de su casa para que se dieran estas tertulias, estas discusiones, o también un rol muy común de las mujeres en esta época más concreto es el tema de las donaciones. Como amas de casa, como quienes decidían lo que sucedía de la puerta para adentro de sus casas, también nacían donativos. Y eso ha quedado registro, por ejemplo, en la Gaceta de Buenos Aires, donde ahí se decía la fecha y lo que donaba cada familia. Y se pueden ver, por ejemplo, que donan onzas de oro, algunas donan personas, o sea, esclavos, Claro. varones, mujeres, todo a la causa de la revolución. Y que si uno se pone a pensar, parece poca cosa, pero bueno, no lo es, ¿no? Donan dinero, donan fusiles, por ahí también hay registros de que donan fusiles. Entonces lo que hacen es contribuir a la causa. O
¿sí? Como todos, estas cuestiones desde la individualidad quizá, o desde este grupo, que eran las mujeres, aportando a esa causa de Mayo desde su lugar, que era el hogar. Qué loco esto de aportar esclavos, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando Sí. más temprano, de que esos esclavos, como decías bien vos, capaz que podían participar de todo el proceso revolucionario sin siquiera la promesa de que iban a dejar de ser esclavos. Claro, O sea, claro. tampoco fue poca cosa decir, bueno, participá y vas a conseguir tu independencia también. Claro, ahí fueron pasando algunas cosas, como por ejemplo en la Asamblea del año 13 se decreta la libertad de vientre, es decir, que ya empieza a ser medio un poco esta idea de la igualdad de derechos, que no es lo mismo que la abolición de la esclavitud, pero bueno, ya todos los Que hijos fue de un pasito, esclavos claro. nacían libres. Entonces, bueno, ya se empieza a hacer algo por eso. Y San Martín viene y dice, bueno, todos aquellos esclavos que se sumen a las filas del ejército Y que sobrevivan y que a la campaña. sobrevivan, Claro. consiguen su libertad. Entonces, de alguna manera, obviamente, 1816, 17, o sea, no es raro pensar que alguien se deconstruya completamente y diga, bueno, Claro, eran otras lógicas. Claro, Sí, y totalmente. también como, perdón, ¿no? Pero digo, hay una frase de un historiador que dice que las personas se parecen a sus padres, pero se parecen más a sus tiempos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando pensamos en un Belgrano, en estos tipos, ¿no? Que hablaron tanto de la igualdad, de la libertad, mismo un Moreno, como que, bueno, sus lógicas de pensamiento también estaban limitadas por sus contextos, ¿no? Entonces, quizás, no sé, esos tipos te hablaban de suprimir el tributo indígena, pero seguían teniendo esclavos afrodescendientes en su casa, ¿no? Es como que la progresión, digamos, se va dando como de a poco y siempre tiene como avances y retrocesos, ¿no? Como que no es que un día vino una revolución y somos todos libres y vivimos Bueno, de repente... justamente las mujeres que vos mencionás, el caso de Mariquita o de Casilda, eran mujeres privilegiadas, por así decirlo. sí, eran mujeres de la élite que estaban en una posición muy distinta a la que podía llegar a estar la que te vendía empanadas en la plaza. Claro. Claro. O bueno, la esclava que trabajaba en la casa de alguna de ellas. también. Claro. Pero lo cierto es que ni siquiera ellas tenían derechos. No los tenían. Claro. O sea, tenían una posición más cómoda, una posición privilegiada en otros aspectos, pero no tenían derechos. No los tenían ni ellas ni la esclava. Y no podían entrar a las discusiones que se daban en el cabildo. No No, eran no consideradas entraban vecinos mujeres. porque no tenían derechos civiles directamente. Sí, de puertas para adentro podían, como te decía, llegar a discutir, dar su opinión acerca de ciertas cosas a sus maridos, pero no es que ellas iban al cabildo, decían. Claro. Mismo los roles que ocuparon las mujeres dentro de las tropas y demás son casos excepcionales y que tuvieron que ir fuertemente contra Sí. Que- su tiempo. Que está bueno eso que escuchábamos el otro día, la excepcionalidad, ¿viste? Como decir, bueno, sí, tenemos una Remedios del Valle, pero es un caso sumamente excepcional, no era como Claro. algo que representaba una participación como más generalizada, ¿no? Por eso también me parece interesante destacar a aquellas mujeres que no pasaron a la historia como ellas, pero que también Claro. estaban sosteniendo Totalmente. la causa desde sus hogares para que todo lo otro pudiera suceder. Si ellas no se hubiesen quedado sosteniendo la mecha, eso no hubiese No sido había, posible. no había Moreno rosqueando en cabildo. Claro, exactamente. Totalmente. Había una mujer en casa que estaba bancando la olla. Recién mencionábamos algo en todas estas discusiones que estamos teniendo sobre el proceso de Mayo, de las provincias, ¿no? En ese pueblo, en esa idea de pueblo que se convoca, estaban las provincias que también integraban este virreinato del Río de la Plata. Decíamos el caso de Córdoba, que es una, por ejemplo, de las que se niega a reconocer esta primera junta que se conforma. ¿Qué pasa en nuestra provincia, no? Estaría bueno por lo menos charlar un rato sobre eso, que imagino que a diferencia de nuestros tiempos que corren, las noticias demoraban un poco más en llegar, ¿no? O sea, Sí, claro. esa semana de mayo en Mendoza medio que pasó, Y o habrá llegado un tiempo mucho después, ¿no? sí, no llegó en mayo, digamos. Si bien la primera junta se junta, por así decir, el 25, una de las primeras medidas que toma es mandar una circular al resto de las provincias el día 27, como para contarles qué es lo que había pasado y invitarlas a mandar estos diputados de los que hablábamos recién. Esas invitaciones llegan en general junto con un par de gente con fusiles, ¿no? Como para decir, bueno, lo mandan diputados. Y ahí está el tema de ver que las provincias se preguntan como, bueno, a ver, esto lo hicieron los porteños nos representan a nosotros, también son la capital del virreinato, pero en tanto capital, ¿tienen representación para el resto de las provincias o no? Entonces, en base a eso se fueron como definiendo algunos lugares. Por ejemplo, el Alto Perú como que se
como que se perdió desde un primer momento, para el Paraguay también. Córdoba se puso abiertamente en contra. Y Mendoza como que esperó un poquito. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿viste? Como que se hicieron los boludos por un tiempo y después finalmente terminan enviando sus diputados y adhiriendo cuando vieron que también la revolución les daba un beneficio concreto, que era la capacidad de poder transformarse en cabeza de intendencia, digamos. Porque Mendoza no era la ciudad más importante de la región en ese momento. Entonces, cuando vieron que quizás un cambio de paradigma podría como traer unos beneficios reales en términos jurídicos, dijeron, bueno. Tengo entendido que Mendoza era casi una aldea muy alejana del virreinato. Sí, era súper periférica, lo único que tenía relaciones comerciales con la Capitanía General de Chile. De comercio también no se producía algo muy relevante para el virreinato. No, dependía también de eso, de la Intendencia de Córdoba, entonces era más bien periférico el rol que ocupaba. Sí, quizás había leído que es donde enviaban algunos de los prisioneros de las invasiones inglesas. O sea, era como se consideraba tan lejos Mendoza que a los prisioneros los llevaban a Mendoza. Totalmente, ¿no? Sí. Te van a llevar a Mendoza preso. Sí, era como la cárcel, ¿viste? Así es máxima seguridad, pues. Claro. Tenía 1000 kilómetros de pampa en el medio, no iba a hacer nada, y claro. Pero bueno, acá sí se empieza a dar esa discusión para enviar los representantes de la provincia para lo que sería recién esa junta grande. O sea, ya hay una parte de la discusión que la gran parte del programa que hemos estado hablando, que Mendoza se queda afuera. Sí, que se las van a enterar cuando lleguen, digamos, ¿viste? Como que se van a enterar cuando lleguen. Y después lo otro que es interesante es que Mendoza siempre va a tener en esta época más relación con Santiago que con Buenos Aires. Claro. Digo, por términos, con Chile, claro. En términos así geográficos, la comunicación y el comercio que tenía Mendoza era mucho más con Chile que con Buenos Aires porque estaban más cerca, ¿no? A pesar de que había que cruzar las montañas. Claro. Pero lo mismo que nos pasaba y como, bueno, ¿me voy de vacaciones a Chile o a Buenos Aires? Y te quedamos cerca a Chile. Claro. Pero el cambio. ¿Qué me traes de Chile? En Buenos Aires no consigo una tele barata. Como que... Claro. Después va a cambiar rotundamente. Mendoza va a ser la estrella de la campaña libertadora, pero en esta época es medio que... Que eso se empieza, ¿qué sería? Después del 16. Claro, cuando llega San Martín. Cuando San Martín llega acá en el 13 o en el 14. En el 14. En el 14 a ser gobernador intendente y ahí le da protagonismo. Porque lo que estamos contando más que nada son discusiones... no sé si llamarlas parlamentarias, pero que se daban ahí dentro del cabildo. Después lo que aparece con la gesta independentista es otra cosa, ¿no? Ya es ir a bancar los trapos a la guerra, básicamente, para poder concretar esa revolución. En realidad acá se da esto que hablábamos recién, que en principio tenemos esta revolución como más fidelista, que se le dice, como decir, bueno, vamos a cuidar los derechos de Fernando, pero de a poco las cosas empiezan como a ir virando, ¿no? Digo, tenés como un Moreno que te manda a matar a Liniers, por ejemplo, y que ya tenemos como un primer enfrentamiento armado. Y de a poco los tipos van viendo que Napoleón es cada vez más fuerte en España, que es difícil que Napoleón vaya a perder, que el rey no tiene pinta de que vaya a volver en cualquier momento. Después cuando el rey vuelve también les tira a matar, digamos. Claro, pero el rey vuelve en el 14. En el 14 habíamos tenido la asamblea del 13, digo, que quizás un camino recorrido. Como que quizás del 10 al 12 las cosas se van como virando cada vez más hacia la idea de que, bueno, acá hay que bancar los trapos con las armas. Hasta el momento todo de parla. ¿O ya empieza porque picarse? la primera junta, antes de la junta grande, la primera junta ya empieza a mandar expediciones militares al Paraguay y al Alto Perú, ¿no? Que son las expediciones... A combatir realistas. Claro, digo que es cuando va a Castelli al Ejército del Norte, cuando va a Belgrano al Paraguay, que dicho sea de paso tenía órdenes de Moreno de pasar por las armas a cualquier español que se le cruzara, así como... Sí, tenemos la batalla de San Lorenzo, tenemos grandes... La batalla de San Lorenzo, bueno, hay batallas. Esa ya en el 12, ya con San Martín, claro. Que bueno, otra figura que llega y levanta controversias al llegar. Quizás también después de esa rosca parlamentaria, no sé si es el término, me parece que no, pero me refiero a todo lo que discutía ese cabildo de Buenos Aires, hasta después termina poniéndole palos sobre la rueda a la gesta independentista de San Martín, le empieza a cortar los recursos. Pero ahí ya hay un montón de cosas que pasan en el medio. Claro, tenés como 5 formas de gobierno distintas antes de llegar a eso. O sea, como que la Junta Grande pasaba a los 2 triunviratos, 2 golpes de estado en el medio. Sé que otro periodo que es mucho más complejo y hay un montón de elementos para analizar propiamente de eso, pero lo podríamos poner en el... Claro, pero digo, analizando este rol casi nulo de Mendoza en todas estas primeras discusiones de mayo, después, como mencionaba Fanjana, sí toma protagonismo cuando hay que agarrar los fierros, básicamente. Sí, ahí sí.
Sí, con todo el armado de San Martín. y tampoco mucho por motus propio, digamos. No, medio No, porque claro, le toca, sí. Le toca, claro. Sí. Le toca por su posición estratégica y porque San Martín dice, bueno, acá, mira, vos todo lo que tenga de metal me lo vas a dar, pues necesito balas, digamos. Claro. Pero no es que es algo que haya surgido, o por lo menos así lo interpreto yo, algo que haya surgido como un interés popular del pueblo de Mendoza, ¿no? Como que entiendo sí, una vez que sucede, igual después me parece Sí. que hay un compromiso también. Sí, obvio. Pero en un primer momento, digo, todos los tres vivimos en Mendoza, sabemos cuál es la idiosincrasia de la provincia. Digo, Mendoza era un lugar como más conservador, un poco más aristócrata, ¿no? Entonces, como que la élite dirigente de Mendoza en ese momento, como que un poco se fue como adaptando a lo que veían que ocurría en la capital, ¿viste? Como decir, bueno, más o menos para dónde giramos. En estas discusiones sobre quién hizo la Revolución de Mayo, se presentan algunos debates en las aulas con los estudiantes, se lo preguntan, o más bien se da una cuestión más de fechismo, por así decirlo, hacer una cuestión de qué pasó en cada fecha. Digo, se cuestiona esta idea de la revolución, que quizás como retomando por dónde empezamos, ¿no? Se cuestiona si fue una revolución o no fue una revolución. A mí con mis alumnos secundarios no me pasa, realmente. Creo que tiene que ver mucho con la edad que tienen los chicos, los Claro, intereses que porque tienen. Quizás son discusiones, no digo que no les dé, pero de que como que no sé si se hacen esa clase de preguntas. Sí, son quizás temas más abstractos y vos estos temas los das en segundo año de la secundaria, entonces quizás como que el foco va como para otro lado, ¿no? Como para ver, bueno, cuál es la importancia del primer gobierno patrio, como que va un poco para ese lado. Sí, uno siempre intenta, ¿no? Como plantear por lo menos como el debate o que ellos vayan conociendo de a poco cuáles eran las distintas ideas, pero bueno, o sea, a mí no me ha pasado mucho que... No. Y saliendo del aula, ya sí como una cuestión más general, que sienten, se comprende la Revolución de Mayo como un proceso revolucionario. Yo creo que el gran problema, perdón, te interrumpí, ibas a... Está esta idea más elitista o como si fue una más popular, Me o parece distorsiones que en lo que quizás realmente pasó. está atravesada por el simplismo con el que se suele Sí. analizar en general el hecho. Esto de los actos escolares y no sé si hay en el imaginario popular esa intención de profundizar. No sé, quizás me estoy equivocando, pero Sí. es lo que me da la impresión. A mí me pasa que siento que el gran problema que tiene la Revolución de Mayo a la hora de la charla en la plaza, ¿no? Es el hecho de que no se la diferencia de la independencia. Entonces, mucha gente piensa que nos independizamos el 25 de mayo, por ejemplo, o que la Revolución de Mayo es lo mismo que la independencia o el Congreso de Tucumán. Y creo que pasa eso a la hora de comprender qué es lo que pasó realmente o cuál es la significación de la fecha. Bueno, sacamos otro tema, ¿le parece? Upa, hoy tenemos un montón de temas. Incorporamos a nuestro Sí. cofre de los tesoros. Sí, porque los se van temas acercando propuestos cada Sí. vez más por los vecinos vecinos. y vecinas de la Totalmente, plaza. sí, sí. A dejar No su vecinos papelito. del 25, que acá entran todos. Acá todos somos vecinos. claro, tenemos una concesión amplia del pueblo. Claro. Sí. Claro, no, Vecinos somos todos, no la vecinos y vecinas. conceptualización del vecino Bien. privilegiado. No, no. El vecino de ahora, El Bien. vecino de ahora. del barrio. ¿A quién le toca sacar? Yo la abrí, me ganó la ansiedad. Ya la abrí. Sáquela otra vez. Es que se está moviendo la Sí, caja. sí, sí. Creo que quiere... A ver. Yo creo que ya lo tenías Temas. apuntado como para vos, así que... Bueno, ¿saco? Sí, ojo que hay vi que hay una escarapela ahí, no te vas a pinchar. Bueno, cualquiera. A ver. Yo creo que está mirando acá. Voy a revolver un poco Sí. para... Chan, chan, A ver, chan, chan. primera presidencia de Perón, dijo acá un vecino. Opa, ok. Vecina de la Plaza Victoria. Ok. Bueno, quedará pendiente el tema. Quedará pendiente primera presidencia de Perón. Para la próxima tarde acá en la Plaza Victoria. Fanjana González a mi izquierda, Lautaro Volpe a mi derecha, Agustina Gores en la operación técnica y Martina Rojo quien les habla. Nos vemos la próxima. Nos vemos la semana que viene. vemos. Adiós. Chau, chau. Chau, chau.